Buenos días, Lisa. ¿Cómo están, Licenciado, chicos? buenos ¿Cómo les días. va? Muy Buenos días buenos con días con todos. todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Compañeros, buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentre muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, en este caso, de registrar lo que es la asistencia. Sí, estamos cerca directamente de 12 personas y solamente 4 personas han registrado la asistencia, ¿sí? Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Bien, también no se olvide, por favor, de abrigarse bastante, especialmente aquí en Quito. Ha amanecido pues con bastante lluvia y bastante frío, ¿no? Tenemos que cuidarnos también lo que es nuestra salud, ¿sí? Bien, en ese caso, por favor, vamos a registrar nuestra asistencia. No nos olvidemos seguir trabajando nuestro portafolio, nuestra plataforma en todo momento, ¿no? Adicionalmente, la documentación, pensiones, para que ustedes no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. La anterior semana nosotros revisamos directamente las invasiones bárbaras, ¿verdad? Ahora, pregunta, señor Víctor Hugo Moscoso, ¿estamos ahí? Sí, licenciado. Buenos Excelente, muy días. buenos días. Bien, cuando nosotros hablamos de las invasiones bárbaras, ¿cuáles eran los pueblos, en este caso, que lograron invadir el antiguo imperio romano? ¿Cómo se llamaba? Solo un nombre de un Eh, pueblo bárbaro, nada más. Perdón, ¿el nombre de quién? De un pueblo bárbaro, de los bárbaros, ¿se acuerdan que hablamos de ellos? Hablamos de algunos, solo uno nada más. Dígame el nombre de uno. Península Ibérica. No, un nombre de un pueblo bárbaro que nosotros revisamos, ¿sí? Ya nos hemos olvidado. Uno, hablamos de unos 10, siquiera hablamos nosotros el día Puede ser sábado, el día domingo, los perdón. visigodos. Sí, justamente Puede ya, ser los vamos visigodos. a una Europa, pista. Europa y Asia, si es que no me... No, de los pueblos bárbaros. Muy bien. Vamos a revisar, por favor. A ver, si recordamos un poquito, ya les voy a dar otra pista. Atila, el rey de los hunos. ¿Cómo, en este caso, o de qué grupo bárbaro era conocido él? Inclusive ya les di la respuesta. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? Licenciado, Ahí disculpe, sí, no se le escucha, licenciado, disculpe, por favor. No sé si me escuchan a mí. Sí, sí, lo escuchan. Licenciado, no se le escucha muy bien, ajá. A ver acá, No se le escucha bien. a modificar. ¿Me escuchan ahí, por favor? sí, ahí Ahí sí. se le está escuchando ya, licenciado. Ah, ya, listo, muy bien. Parece que son unos problemas técnicos por mi sector. Pero bueno, muy bien. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, ¿no? Nosotros revisamos de algunos pueblos bárbaros que generalmente fueron los que invadieron directamente el antiguo imperio romano, ¿no? Hablando de Atila, el rey de los hunos. ¿Qué otro pueblo bárbaro existía? ¿Me ayuda la señorita, por favor, Dalila? Señorita Dalila, ¿estamos ahí? Sí, dígame. Muy bien. Otro pueblo bárbaro. Mm, la verdad, Lisa, que no, sinceramente no recuerdo muy bien. Ya, muy bien. Señor o señorita, señor Freddy, por favor. Bueno, pueden ser los suevos, pueden también ser los anglos y los sajones. Ya, muy bien, excelente. Si recordamos, muy bien. Sí, si nosotros hablamos directamente de estos grupos o pueblos,
prácticamente fueron los que lograron invadir el Imperio Romano, ¿no? Y eventualmente, pues, se dio lo que es la caída de este imperio, y esto directamente permitió, pues, en parte, al tener lo que era la división, en ese caso del emperador Teodosio, en Honorio y en Acadio, prácticamente esto debilitó al Imperio Romano, ¿no? Y facilitó, pues, para que los pueblos bárbaros logren conquistarlo. Pero, de cierta manera, hablando del Imperio Romano de Oriente, logró perdurar 1000 años más, ¿no? Pero en este caso era conocido como el Imperio Bizantino. Y directamente el Imperio Bizantino no fue atacado por los bárbaros porque prácticamente sirvieron una forma de negociación, por decirlo así, ¿no? Entonces, para que los bárbaros no les atacaran, ellos tenían que pagar un tributo como tal, ¿no? Y directamente el Imperio Bizantino cumplió las mismas funciones y las mismas actividades que en su momento lo hacía pues el Imperio Romano, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura la señorita Dalila, por favor. Ya, Liz. Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue un imperio surgido a partir del Imperio Romano, el cual en el año 395 se dividió en dos y cuya parte oriental se desarrolló como Imperio Bizantino. En el año 395, Teodosio el Grande decidió dividir el Imperio Romano entre sus dos hijos. A su hijo Arcadio le correspondió el lado oriental. Su imperio perduró 1000 años más que el imperio de Occidente y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El imperio bizantino comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que su poder, una potencia a nivel mundial y, trascendió a lo largo de los siglos, luego de debilitarse por diversas causas naturales, tales como la peste negra y las guerras con imperios vecinos. El 29 de mayo de 1453, con la caída de Constantinopla, el imperio bizantino llegó a su fin. Sigo, Lisen. Sí, por favor, origen. Origen. Eh, el imperio bizantino se originó a partir del constante crecimiento de la potencia del viejo mundo, el imperio romano. El emperador Diocleciano fue quien había infundido la idea de dividir el imperio para garantizar un mejor dominio de todo el territorio. Sin embargo, a pesar de la insistencia, el, em- el emperador Teodosio I para reunificar las tierras. Es el quien finalmente terminó dividiéndolas entre sus dos hijos. La parte occidental del imperio sufrió diversos ataques germanos, los cuales no pudo resistir y terminó por caer. En cambio, la parte oriental, el imperio bizantino fue capaz de resistir a los ataques y proyectarse en una era de auge y su esplendor. Ubicación. El nombre del imperio se debe a que la capital de aquella región era una colonia griega llamada Bizancio, más tarde Constantinopla. El imperio bizantino estaba ubicado a través de toda la parte oriental de los dominios de la antigua Roma. Si bien comenzó tan solo con la parte oriental del Imperio Romano, para el año 550 ya había logrado conquistar grandes territorios pertenecientes a la parte occidental. Sin embargo, a lo largo de los años fue perdiendo influencia y poder hasta que en 1453, cuando sucedió la conquista de Constantinopla, único territorio que poseía en aquel entonces, se disolvió definitivamente el Imperio Bizantino.
Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, prácticamente aquí podemos determinar, ¿no? Que el crecimiento del Imperio Bizantino estuvo directamente determinado por la división de estos territorios, ¿no? Y directamente por que supieron directamente resistir, negociar, en este caso lo que eran los ataques de los pueblos bárbaros, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente encontramos un mapa en donde nos indica cómo estaba directamente organizado lo que era el imperio bizantino como tal, ¿no? Aquí directamente tenemos lo que era la división, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos ver la división que se hizo del imperio romano. Ahora, si no se hubiera dado la división, miren directamente cómo estaba atribuido directamente el imperio romano, ¿no? Era un territorio bastante extenso, bastante grande, ¿no? Ahora, a raíz directamente de la conquista, sí, del Imperio Romano de Occidente, aquí directamente lograron pues establecerse lo que eran los pueblos bárbaros. Aquí tenemos los francos, los lombardos, visigodos, suevos, sí, algunos de los pueblos, en este caso bárbaros, que lograron ocupar algunos territorios. Y aquí directamente encontramos también lo que son los anglos y los sajones como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que en la parte amarillita, sí, que nos encontramos de este lado, determina directamente el imperio bizantino, ¿no? Aunque en su momento no tenía la comparación del caso como el imperio romano, pero todavía seguía siendo un gran imperio, ¿no? Y el origen directamente, como lo mencionaba la compañera, ¿no? Prácticamente era de un territorio o de una colonia griega, por decirlo así, en donde prácticamente tomaron el nombre de Bizancio, ¿no? Y directamente el imperio empezó a tomar directamente el nombre como el Imperio Bizantino, ¿no? Aquí directamente también podemos ubicar cómo estaba el territorio prácticamente dividido en algunas etapas, ¿no? Aquí hablamos directamente del imperio a la llegada de Justiniano, ¿sí? Tenemos este lado de acá. También hablamos directamente conquista del reino de los vándalos, ¿sí? Tenemos aquí directamente en la parte de la península ibérica. Hablamos de la conquista del reino visigodo, que es de este lado de acá, la conquista del reino de los ostrogodos, ¿sí? Que tenemos en este lado de acá. Entonces, miren, aquí directamente donde fue el inicio ya del Imperio Romano, prácticamente ya quedó a merced de los pueblos bárbaros, ¿no? Y obviamente la partecita de acá fue el sitio en donde el Imperio Bizantino logró aguantar, perdurar y sobre todo comenzar directamente con la capacidad en este caso de mejorar, por decirlo así, algunas actividades que el Imperio Romano en su momento logró crearlas, logró trabajarlas y mantener un formato de su sociedad como tal, ¿no? Por ejemplo, en el día de hoy, ¿qué territorio o qué país se encuentra aquí? 10 en este momento, ¿qué país se encuentra aquí? No, 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 licenciado, no le puedo dar ninguna respuesta. De no, pronto me No le confundo. visualizo bien qué país. Italia, si es que no, no realmente la no. partecita de aquí, muy bien. España. Ah, Excelente, pues, muy bien. España, ¿no? Entonces, miren, prácticamente el imperio bizantino realmente era un imperio bastante grande, a pesar de su gran división, lograba directamente mantener a raya a los pueblos bárbaros, ¿no? Sí, miren, justamente acá podemos también mencionar que el imperio bizantino también logró determinar su territorio, es decir, su división, su limitación, gracias directamente al esplendor y al dominio que en su momento llegó a tener gracias al emperador Justiniano, ¿no? Pasamos directamente en este caso a determinar algunas características importantes del imperio bizantino, ¿no? ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Tenelema Ramón? ¿Estamos ahí? Tenelena, perdón, Tenelema Ramón, ¿estamos ahí? Activa, licenciado. Buenos días. Muy buenos días. Por favor, características del Imperio Ya. Bizantino. Características del Imperio Bizantino. Las principales características del Imperio Bizantino son las siguientes. Su momento de máximo esplendor fue
bajo el gobierno del emperador Justiniano. Fue conocido por tener varios idiomas en su población, entre ellos el latín, el griego. La región que predominaba en el imperio cristianismo, el esplendor que era la figura más importante para la población, representaba un vocero de Dios. Debido a su ubicación estratégica, el Imperio Bizantino tuvo una excelente economía, ya que podía facilitar comerciar productos como será marfil y otros tipos de artesanía. ¿Hasta ahí o continúo? Hasta ahí nada más, excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de las características, ¿no? Una característica importante también que nos resalta acá fue el gobierno de Justiniano. Si bien es cierto, cuando Justiniano directamente llegó a ostentar el cargo de emperador, generalmente la sociedad bizantina empezó pues una transformación dentro de su sociedad, ¿no? Es decir, directamente el comercio como la ganadería, lo que era la agricultura, lo que es la exportación de sus productos, prácticamente lograron tener un gran crecimiento dentro de su territorio. Además de ello, la educación, la cultura, ¿sí? Prácticamente permitieron que sea una sociedad donde el conocimiento esté siempre adelante, ¿no? Recordemos también que acá el cristianismo era una religión en el cual Justiniano pertenecía y por ende obligó directamente a toda la población a que todos deberían pertenecer al cristianismo, ¿no? Cristianismo. Muy bien. Vamos a la segunda. Fue reconocido por tener varios idiomas en su población, entre ellos el latín y el griego, ¿no? Si recordamos un poquito, la mayoría del territorio anterior al Imperio Romano contaban también con esa característica, ¿no? Que existían diferentes pueblos, diferentes culturas dentro del Imperio Romano y cada uno de ellos obviamente pues hablaba su idioma, ¿no? Y dentro del Imperio Bizantino también se realizaba esa característica y obviamente el griego, el latín era el idioma en donde más asentamientos, por decirlo así, de población, de gente, obviamente hablaban ahí, ¿no? Ahora, la religión que predominaba era el cristianismo, ¿no? Como les mencionaba, directamente en el Imperio Romano, después del aparecimiento de Jesús, después directamente de la crucifixión que él tuvo, generalmente los 12 apóstoles, en este caso, según la tradición de la Biblia, ellos llegaron directamente las nuevas ideas, los milagros, directamente por todo el mundo, ¿no? Y cuando finalizó directamente el Imperio Romano, la mayoría de los generales, en este caso la mayoría de los emperadores, prácticamente eran del cristianismo, ¿no? Y obviamente a la división dentro del Imperio Bizantino, Justiniano era cristiano y eso eventualmente permitió que esta religión se fortaleciera dentro de su territorio, ¿no? El emperador era la figura más importante y para la población representaba un vocero de Dios. Entonces, miren, prácticamente la religión estaba inmersa en la forma de gobierno, ¿no? Aquí hablamos también en el cual el Imperio Bizantino logró mejorar lo que era el comercio entre los productos como la seda, el marfil y de otras artesanías, ¿no? Recuerden que el Imperio Bizantino tuvo la base del Imperio Romano, ¿no? Y el Imperio Romano era un imperio en donde prácticamente era lo que era la cultura, el trueque, la utilización de monedas, lo que era la música, la pintura, la escultura, era una sociedad bastante avanzada, ¿no? Cosa que el Imperio Bizantino en su momento también logró mejorar todas estas actividades, pero con el conocimiento de los romanos como tal, ¿no? Pasamos directamente a determinar la organización social y política del Imperio Bizantino, ¿no? ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Salomé Ochoa? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa, buenos días. Muy buenos días. Organización social, por favor. Señorita Salomé, Sí, por favor. me,
Sí, ¿no? ¿Estamos ahí, por favor? Sí, ¿no? Parece que tenemos problemas de conexión, ¿no? Mientras, me ayuda, por favor, la señorita Margarita Garcés. Señorita Margarita, Buenos días, dicen. buenos Ya. días, por Sí, favor. estoy aquí, dicen. Ah, ya, Ya. listo, muy bien. Organización social. La organización social del Imperio Bizantino estaba conformada de la siguiente manera. Emperador y su familia. El emperador consistía en la máxima autoridad y mayor exponente de la iglesia. Nobleza. Asesores funcionarios del emperador, caballeros y patricios que contaban con beneficios políticos y sociales. Se consideraban la clase alta del imperio. Sacerdotes, aquellos que promulgaban la religión y contaban con los beneficios de la clase alta. Clase media, comerciantes y artesanos que pagaban tasas de impuestos y contaban con escasos beneficios del imperio. Clase trabajadora, campesinos y trabajadores que servían a las autoridades del imperio y debían tasas de más bajas. Sigo, Licen. Sí, por favor. Organización política. La política del Imperio Bizantino era teocrática. ¿Cuántos serán? Uno. Se consideraba que el emperador era un delegado de Dios y este tenía el poder absoluto, así además de ser el jefe supremo administrativo y de las fuerzas militares. Él y su familia eran considerados sagrados. Asimismo, el emperador contaba con funcionarios de la nobleza que se encargaban de tareas administrativas y del control del imperio. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, la organización social, directamente, pues, el emperador que estaba en la cima de las clases sociales, ¿no? La nobleza, en este caso, que estaban los asesores, funcionarios del emperador, patricios, caballeros, que correspondían directamente a la clase o el sector más pudiente, ¿no? Los sacerdotes, que en su momento, en este caso, estaban determinados en guiar directamente Buenos la días, parte dice. espiritual del emperador, ¿no? Sí, dígame. Dicen, buenos días. Lo que pasa, dicen que tuve que cambiarme de dispositivo, no sé qué pasó con el audio. Ah, ya listo, muy bien. Parece que era nuestra señal del internet también. Ah, ok, dice. No sé si Ya. leo. Sí, en la otra diapositiva me ayuda, por favor, ¿sí? Ah, ok, ok, dice. Listo, muy bien. Ahora, los sacerdotes, obviamente, pues la religión cristiana, ¿no? La clase media, directamente los comerciantes, artesanos. La clase trabajadora, directamente los campesinos y trabajadores, ¿no? Ahora, la pregunta del millón. ¿El Imperio Bizantino era una sociedad esclavista? Sí, ¿no? ¿Será o no será? No, 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 Licen. Ya, que era, ya, excelente, muy bien. Acá, el Imperio Bizantino directamente mantenía pues las posturas del esclavismo que en su momento realizó pues el Imperio Romano, ¿no? Pero no una gran cantidad como ellos en su momento lo hicieron. Ahora, la organización política, prácticamente todo estaba encargado en base al emperador, ¿no? Él tenía las funciones administrativas, tenía las funciones militares, ¿sí? Y sobre todo prácticamente se consideraba en este caso al emperador como un vocero directo de
Dios, ¿no? Muy bien. Y pasamos directamente a revisar lo que era la caída del Imperio Bizantino como tal, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo Moscoso, por favor. Encantado, licenciado. Buenos días. Caída del Imperio Bizantino. La caída sucedió junto a la caída de Constantinopla en el 450, debido a la invasión romana, la cual se dio a partir de en diferentes territorios de África y Asia. Con el Imperio Bizantino en crisis, devastado por problemas sociales, el 29 de mayo de 1453, el Imperio Otomano invadió Constantinopla, finalizando con el largo periodo del Imperio Romano. Esta caída significó un grave problema para el cristianismo, ya que la entrada de los turcos a Europa trajo otras religiones, costumbres e ideologías. Asimismo, este hecho es reconocido en la historia universal, ya que marca el final de la Edad Media en Europa y también el final del Imperio Romano. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. No, muy bien. Vamos directamente a determinar que el punto clave para la caída del Imperio Bizantino fue el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Turco Otomano, que prácticamente lograron pues conquistar el territorio del Imperio Bizantino el 29 de mayo de 1453, ¿no? Y eventualmente pues se cataloga que con la caída del Imperio Bizantino prácticamente el Imperio Romano quedó eliminado de la faz de la tierra, ¿no? Y obviamente el conocimiento que ellos tenían en actividades, en temas, prácticamente sirvieron de base para el mundo, ¿no? Para las sociedades como tal, para establecer clases sociales, formas de gobierno, idiomas, ¿sí? Religiones, en donde prácticamente en su momento, pues, logró expandir por todo el mundo, ¿no? Como ustedes saben, directamente los turcos otomanos, ellos tenían otro tipo de religión, otra perspectiva de vida, pero sin embargo, ya con el Imperio Bizantino directamente derrotado, por decirlo así, logró directamente expandir todo su conocimiento por el mundo, ¿no? Y poco a poco sirvieron de base para crear los estados, poco a poco sirvieron de base directamente para mejorar las actividades de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Y sobre todo en las obras de arte. Y directamente con la caída del Imperio Bizantino se cataloga que el Imperio Romano como tal y su extensión logró pues ser derrotada, ¿no? Y todo ese conocimiento perdura hasta el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Señorita Margarita, dígame, por favor. Dicen, verá, yo estaba revisando en la plataforma, creo que hay que hacer un collage. Sí, el collage. Ya, ese le enviamos, le podemos enviar también digital o le hacemos manual. Muy bien, en el caso del collage, por favor, ¿no? Si no les permite directamente subir el archivo en la actividad, sí, es decir, en la plataforma, por favor, quiero que me envíen a mí directamente, ¿no? Yo voy a registrar esa actividad. Gracias, Lice. Listo, muy bien. Señorita Dalila, por favor. Listen, o sea que de la primera unidad del cuestionario 2 no va a haber, no va a haber la evaluación del cuestionario. ¿Del collage? Eh, claro, porque ahí solamente está el collage, o sea, no va a haber en la plataforma Ya. cuestionario. La actividad del collage obviamente solamente me van a enviar a mí, ¿no? Y las Ya. otras actividades de los cuestionarios, obviamente, pues, los vamos a realizar en la plataforma. Mm, ya, ¿Sí? ya listo. Excelente, Gracias. muy bien. Ahora vamos a pasar directamente a nuestro portafolio, ¿no? Nuestro portafolio, en este caso, que lo vamos a encontrar, ¿ya? Que lo vamos a encontrar, ¿no? En la página, ¿sí? En la página, ¿no? Regálenme 1 segundito, por favor. 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 1 segund
Ya, Imperio Bizantino. Bueno, yo lo tengo en la página número 5, ¿no? Ya, esto me imagino que ya lo completamos. Imperio Sí, licenciado. Bizantino, ¿no? Origen, ubicación, características. Ya, muy bien. Excelente, nos ubicamos en Bien. el taller 3, por favor. Primero, Nosotros señale la tenemos en la opción página correcta. Bueno, 14, tenemos nosotros. ya, en la página 14, por favor, nos ubicamos los demás, ¿sí? Muy bien. Uno, señale la opción correcta. ¿Cómo se dividió el Imperio Romano? Oriente, Occidente, Septentrional o Austral, Oriente y Septentrional, Occidente y Austral. ¿Cuál fue la división? Oriente y Occidente. La A, Excelente. La Oriente y opción Occidente. A, muy bien. Subrayemos con un color bonito, por favor. Dos, de acuerdo a la siguiente definición, señale la civilización a la que corresponde. Comprende uno de los mayores imperios de la historia, ya que supo ser una potencia a nivel mundial y trascendió a lo largo de los siglos. Luego de debilitarse por diversas causas naturales, tales como la peste negra y guerras con imperios vecinos, el 29 de mayo de 1453, con la caída de Constantinopla, el imperio bizantino llegó a su fin, ¿no? La opción correcta es el imperio bizantino, la opción C. Sí. Excelente. Tres, una con líneas las clases sociales con sus características que corresponden, ¿no? Emperador y su familia. El emperador consistía en la máxima autoridad y el mayor exponente de la iglesia. Ya, muy bien. Nobleza. Asesores funcionarios del emperador, caballeros y patricios que contaban con beneficios políticos y sociales se consideraban la clase alta del imperio. Muy bien. Sacerdotes. Aquellos que promulgaban la religión y contaban con los beneficios de la clase alta. Muy bien. Clase trabajadora. Campesinos y trabajadores que servían a las autoridades del imperio y debían pagar altas tasas de impuestos, conformaban la clase más baja. Excelente, muy bien. Y finalmente la clase media, ¿no? Ujú. Bajamos, por favor. La Cuatro. clase media, comerciantes y Comerciantes y artesanos. artesanos. Y artesanos. Excelente, muy bien. Cuatro, marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan, ¿no? Primera afirmación, luego de debilitarse por diversas causas naturales, tales como la peste negra y guerras con imperios vecinos, el 29 de mayo de 1453, con la caída de Constantinopla, el imperio bizantino llegó a su fin. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, muy bien. Dos, el nombre del imperio bizantino se debe a que la capital de aquella región era una colonia romana llamada Bizancio, más tarde Constantinopla. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Excelente, muy bien. Debido a su ubicación estratégica, el imperio bizantino tuvo una excelente economía, ya que podía fácilmente comerciar con productos como seda, marfil y otros tipos de artesanías. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien. Y finalmente, el catolicismo era la religión que predominaba en el Imperio Bizantino, al igual que en el del romano. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando nuestro portafolio, por favor. Sí, no hay ningún problema si seguimos avanzando los temas, las actividades. Lo importante es que al finalizar directamente el año lectivo tengamos todo completo, por favor. ¿Sí? Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho, no les voy a mandar ninguna actividad la próxima semana tal vez, ¿sí? Así que pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo domingo, cuídense mucho. Muchas Gracias, gracias, licenciado. licenciado. Gracias.